Pablo fue un hombre fantástico, sencillamente espectacular. Vemos una evolución increíble en su vida. Un hombre que pasa de ser un perseguidor de la iglesia, un consentidor en la muerte de los cristianos y ahora, tras el encuentro con el Señor, lo llena todo con el Evangelio. Nos dice la Biblia que desde Jerusalén hasta el Ilírico. Eh, el Ilírico es lo que los de nuestra generación conocíamos como Yugoslavia. Y el apóstol Pablo tenía una filosofía de vida fantástica. Ya lo hemos visto. En Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 12, pues se aúna, convergen la humildad por una parte con la determinación por otra, porque nos dice, no lo he alcanzado ya, no soy perfecto, pero prosigo, me mantengo hacia adelante para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Que ya les digo, que no pretendo haberlo alcanzado ya, pero que me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una filosofía de vida fantástica. Y yo en esta mañana quiero dejarte una palabra desafiante, una palabra que te anime, pues para que juntos tú y yo podamos proseguir a la meta. Estamos últimamente reflexionando alrededor de la palabra altar. Palabra que en términos sencillos, simbólicos, pues viene a significar lugar del encuentro con Dios. Allí es el lugar de la bendición, es el lugar del perdón, pero también es el lugar de entrega, de renuncia, donde yo, con todo lo que me cuesta, le cedo a Dios todo lo que Dios reclama. Y ya vimos a Noé, y hemos tratado de ver pues la importancia de no tomar decisiones sin consultar a Dios, de no tomar iniciativas sin pasar por el altar. Porque lo primero que Noé hizo después del diluvio pues fue justamente edificar un altar. Y se nos dice que Dios percibió olor grato. Pues para hoy tenemos esta segunda reflexión alrededor de la palabra altar. Yo les invito a que abran sus Biblias por el capítulo 12, a partir del versículo 1 del libro de Génesis. Espero no apartarme demasiado de la literalidad del texto, pero se nos dice que Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, porque voy a hacer de ti una nación grande, voy a bendecirte, voy a engrandecer tu nombre y serás de bendición. Imagínense, esto es fantástico. Cariño, he tenido una conversación con Dios, prepara las maletas porque nos vamos ya mismo. Y ella diciéndole, bueno, mi amor, vale, perfecto, si tú lo dices, no hay nada que discutir, pero ¿qué es lo que meto en la maleta? ¿Meto ropa de verano o ropa de invierno? ¿Dónde vamos? ¿Hay playa o hay montaña? No lo sé, cariño, Dios es nuestro GPS. Y comienzan a recorrer, a peregrinar sin saber a dónde iba, pero lo importante es que Dios sí sabía a dónde iba. Y cuando llega a Canaán, pues esa tierra que luego va a ser posesión de Israel, nos dice el versículo 7 que se le aparece Dios a Abraham y le dice, a tu descendencia yo le voy a dar toda esta tierra. ¿Y qué es lo que hace Abraham? ¿Qué es lo primero que él hace cuando llega a Canaán? Pues se nos dice a partir del versículo 7 que edificó allí un altar a Dios que se le había aparecido, que plantó allí su tienda, su casa, que le edificó un altar y que invocó su nombre. Hasta aquí todo perfecto. Pero viene el versículo 10 y se nos dice
que vienen tiempos de crisis, pues como los que estamos viviendo ahora. Hay una gran hambruna y Abraham tristemente desciende a Egipto. Se aleja del altar que edificó. Se aleja de la sombra de ese altar para vivir allí porque había mucho hambre. Y en el capítulo 13 vemos cómo después de que él miente, después de que él duda, después de que da un pésimo testimonio delante de su sobrino Lot, vemos que de nuevo Abraham sube desde Egipto hacia el Negev. Y la pregunta que yo te hago es, ¿a dónde volvió Abraham? Cuando sale de Egipto, ¿a dónde regresa? Y nos dice el versículo 13 que vuelve por sus jornadas hasta el Negev, donde había estado su tienda antes plantada ahí entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes le había hecho a Dios y que de nuevo invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Dios, por hacer una pequeña recapitulación, Dios comienza a poner en marcha la promesa de redención con el llamamiento de Abraham. El hombre había fracasado vez tras vez. Por eso yo les decía la semana pasada que Dios había irrumpido en la historia de la humanidad con la expulsión del hombre del Edén. Y luego con la purificación a través del diluvio. Pero luego terminaron en confusión y división aquella generación que comenzó la edificación de una torre, sí, pero sin consultarle a Dios. Y es que el hombre fracasaba vez tras vez, pero Dios había dado una promesa de redención. Dios en calidad de pastor iba detrás de un plan, el plan de la redención. Y en ese plan muestra una ansia, un anhelo que hasta el día de hoy está en el corazón de Dios. El ansia siempre de reunir, nunca de dispersar. Y Dios en Cristo, pues quería reunir, quería reconciliar al hombre con él. Así que ahora comienza a poner en marcha la promesa de redención. Y los primeros versículos, pues nos muestran ese llamamiento que Dios le hace a Abraham. Pero amigo y hermano, nos guste o no nos guste, lo cierto es que no hay llamamiento sin renuncia. Dios le dice a Abraham, capítulo 12, versículo 1, vete de tu tierra. O sea, tienes que abandonar, Abraham, tu zona de confort, el lugar donde te sientes cómodo, donde lo tienes todo controlado, donde hay pocos sobresaltos. Vete de tu tierra. Repito, no hay llamamiento sin renuncia. Pero tampoco hay llamamiento sin promesa. Vete, sí, pero haré de ti una gran nación. Y no hay llamamiento sin propósito. Dios le dice, serás bendición. ¿Se dan cuenta? Vete. Haré, serás, renuncia, promesa, propósito. Y una vez que Abraham obedece y llega a la tierra de Canaán, enfatizamos en el texto que lo primero que Abraham hace es, allí cuando llega a Canaán, ¿qué es? Un altar. Comienza a buscar la comunión, la intimidad con Dios, pero justamente allí llegó la hora de la prueba. Llegó el hambre. ¿Y qué hace Abraham? Abraham tristemente se aleja de la sombra del altar. Dios podría haberle alimentado allí. La voluntad de Dios nunca fue Egipto. La voluntad de Dios para Abraham era Canaán. Sin embargo, tristemente Abraham se aleja de la sombra del altar. Y siempre, querido hermano y querido amigo, siempre habrá tristes consecuencias cuando dejamos de intimar con Dios, cuando nos alejamos de la sombra del altar. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Miente negando que su esposa era su esposa. Comienza a dudar. Es que me van a matar. Pero Abraham, si a ti te matan, la promesa de Dios no se va a cumplir nunca.
pero da lugar en su vida a la mentira, da lugar en su vida a la duda y comienza a dar un pésimo testimonio ante personas inconversas y aún delante de su sobrino Lot. Por eso, en esta reflexión quiero proponerte que aquello que ha comenzado en tu vida en Dios lo mantengas a la sombra del altar. Porque también hoy siempre habrá consecuencias cuando nos alejamos de la comunión con Dios. Siempre habrá tristes consecuencias cuando no intimamos con Dios. No basta con que Dios tome las iniciativas en nuestra vida. Aquello que nació en Dios, aquello que nació de rodillas, debe continuar de rodillas. Por eso la semana pasada te preguntaba, porque tal vez estabas a punto de tomar decisiones, no sé, sentimentales, laborales, de trabajo, ministeriales. Ahora, la pregunta es un poco más profunda. Aquello que quizás tú sabes que comenzó en Dios, ¿lo estás manteniendo a la sombra del altar? Pero si es que la propuesta en este día es muy sencilla, pero cuánta profundidad que tiene. No te alejes de la sombra del altar. Abraham se alejó. Sí, enriqueció materialmente estando en Egipto. Eso lo vemos en los primeros versículos del capítulo 13. Pero decreció, se empobreció espiritualmente, porque en Canaán había adorado. Sí, pero en Egipto miente. En Canaán, sí, busca la intimidad con Dios. Sí, pero en Egipto da un pésimo testimonio. Es que siempre habrá consecuencias cuando nos alejamos de la sombra del altar. No... Vamos, faltaría más. Yo no estoy levantando el dedo y juzgando a este personaje bíblico, de ninguna de las maneras. Pero estas cosas, querido amigo, están escritas para enseñarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros, para que imitemos lo bueno de aquellos personajes, pero no hagamos aquello que la Biblia nos muestra como un error, como una equivocación de aquellos hombres de Dios. Abraham se alejó de la sombra del altar y tuvo tristes consecuencias. Yo te propongo que lo que ha comenzado en Dios lo mantengas a la sombra del altar. No intentes la vida. No intentes vivir fuera, alejado de la intimidad con Dios. No intentes la vida fuera de la sombra del altar. Dios había puesto en marcha la promesa de la redención con el llamamiento a este personaje, a este hombre de Dios que conocemos como Abraham. No hay llamamiento sin renuncia, hemos dicho. Dios le dijo, vete. La renuncia de la tierra, de la parentela, de tu zona de confort. Pero no hay llamamiento sin promesa, vete y haré. Y no hay llamamiento sin propósito. Ahora él iba a ser de bendición. Y en su simiente, en Cristo Jesús, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Porque Dios, en calidad de pastor, siempre va a estar detrás de un plan. El plan de la redención. Y Él tiene un ansia, el ansia de reunir, de reconciliarnos con Él. Y cuando Abraham llega a la tierra que va a tener como herencia su descendencia, la primera cosa que él hace, al igual que Noé, es un altar. Buscó la comunión con Dios. Pero llegó la hora de la prueba, como nos está llegando a nosotros ahora. Llegó el hambre. La prueba había llegado a la vida de Abraham y en vez de mantenerse a la sombra del altar, tristemente Abraham se aleja de la sombra del altar y comienza a mentir, a dudar, a dar un pésimo testimonio, pero yo hoy te tengo una buena noticia. La historia de Abraham en estos capítulos no termina allí en Egipto. Ahora Abraham va a emprender el regreso. Empobreció espiritualmente, se enriqueció materialmente, pero va a emprender el regreso. Qué bonito habrá sido para Dios ver los pasos del regreso. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿a dónde volvió Abraham? Y dice el capítulo 13, que yo ya les he citado, que volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar
que había hecho antes allí. Siempre me gustaría poder decirte otra cosa, pero siempre hay consecuencias tristes cuando nos alejamos de la sombra del altar. Pero siempre habrá consecuencias positivas cuando volvemos a la intimidad con Dios. Pero no lo olvides, habrá consecuencias tristes. Alejarnos de la sombra del altar siempre traerá consecuencias. Tal vez hoy tú te sientes seco, te sientes sin verdor, sin frescura, sin ánimo. Qué bonito si puedes, a la luz de esta reflexión, examinarte y poder preguntarte tú también, ¿estoy viviendo a la sombra del altar? Porque no me extrañaría nada si me dices que te sientes seco, que te sientes sin ánimo, sin desafíos, sin oportunidades, con ganas de arrojar la toalla. No me extrañaría que te sientas así si no estás intimando con Dios. Si hay algo en tu vida en que Dios ha tomado la iniciativa, pues no sé, tal vez sea un noviazgo, tu matrimonio, tu trabajo, tu ministerio, por favor, manténlo a la sombra del altar. No intentes la vida alejado del altar. Él nunca va a faltar a su cita. Cada día te va a estar esperando. Él nunca falta. Somos nosotros. ¿Y cuántas veces los que faltamos? Ahora, ¿cuántas veces? Honestamente, ¿cuántas veces damos las mejores horas al mundo y las obras tristemente son para Dios? Pero Abraham tomó una decisión, y como el hijo pródigo, él tomó una decisión y volvió, dice la Biblia, tras sus jornadas, o por sus jornadas. ¿Pero a dónde volvió? Volvió al lugar donde estaba el altar que había edificado antes. Esta misma decisión puedes tomarla hoy tú también. Porque esta reflexión no es para que te sientas condenado, triste, amargado, abatido. Todo lo contrario. Yo quiero animarte, quiero desafiarte para que todo lo que concierne a tu vida lo mantengas a la sombra del altar. Porque no podemos proseguir a la meta alejados de esa sombra, alejado de esa comunión, alejado de esa intimidad. Abraham volvió. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Vamos a continuar la vida de la misma manera, en sequedad, sin verdor, sin frescura, cuando Dios vino y vino a través de Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia? Permíteme preguntarte como conclusión. ¿Estás manteniendo, querido joven, tu juventud, tus mejores años a la sombra del altar? ¿Estás manteniendo tal vez tu noviazgo en ese altar que deberías día tras día edificar delante de Dios? Siempre habrá consecuencias bonitas y hermosas cuando la juventud, los mejores años de nuestra vida, el noviazgo lo mantenemos a la sombra del altar. Querido papá, querido mamá, ¿estás manteniendo la vida de tus hijos a la sombra del altar? ¿Sabías que ellos también necesitan día tras día de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestro abrazo, pero que también lo presentemos delante de Dios? Querido esposo, querida esposa, ¿estás manteniendo tu matrimonio a la sombra del altar? Porque Dios fundó el hogar, pero tristemente el hombre lo fundió. ¿Y por qué? Pues porque no involucramos a Dios en nuestros matrimonios. Y si tu matrimonio ha comenzado en Dios, manténlo a la sombra del altar. Seguramente que Dios va a estar involucrado y tú vas a poder experimentar un cielo aún en medio de las pruebas. ¿Cuánto tiempo sueles orar por tu esposa? ¿Cuánto tiempo sueles orar por tu esposa, por tu esposo? En un momento difícil, según lo que hemos leído en Génesis capítulo 12, especialmente a partir del versículo 11. Justo ahí, en un momento difícil, Abraham se da cuenta de que su esposa era de hermoso carácter, de hermoso aspecto, de hermoso semblante. Abraham, ¿ahora te das cuenta de lo que vale tu mujer? No esperes a circunstancias
extremas para orar por tu cónyuge. No esperes a circunstancias extremas para valorar lo que Dios te ha dado. Hay cosas que no valoramos hasta que no las perdemos. Mantén tu noviazgo, tu juventud, mantén tu matrimonio, la vida de tus hijos, tu trabajo a la sombra del altar. Y para ti, querido hermano, si tú sabes que tu ministerio ha comenzado en Dios, continúa presentándolo día tras día delante de Dios. Tu ministerio también necesita día tras día de la bendición de Dios. Y cuando Dios está involucrado va a haber oportunidades, va a haber desafíos y aun en la hora de la prueba, estas van a ser como piedras que te ayudan a escalar nuevas alturas espirituales. Abraham volvió al lugar del altar. Tal vez tuviste un tiempo de verdor, de frescura, pero que por las circunstancias, las críticas, los malos entendidos, las pruebas, te has alejado de Dios. Tal vez no has dejado de amarlo, pero te has alejado, ya no sueles congregarte. O tal vez otra cosa, tal vez para ti, que en un principio, en la niñez de tu vida, solías hablar con Dios. Te pregunto, ¿te animas a aceptar el desafío que Abraham nos deja y emprender el regreso? Dios nunca va a faltar a su cita. Dios está con los brazos abiertos esperándote a ti. Y te quiere decir que no ha terminado contigo, que Él no se ha equivocado, que esas circunstancias de la vida, Dios puede usarlas para elevarte a nuevas alturas espirituales. Dios no va a faltar a la cita. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Volverás a la sombra del altar o continuarás alejado del altar, de la comunión, de la intimidad con Dios? Tú decides. Nuestra propuesta es que vuelvas a la sombra del altar para que juntos, junto a Dios, podamos proseguir a la meta. Dios nunca te va a desamparar. Dios siempre recibe al corazón contrito y humillado. Él nunca te va a desamparar. Él nunca te va a rechazar. Si tienes un corazón contrito y humillado, Dios te está esperando con los brazos abiertos. No te alejes de la sombra del altar. Que Dios te siga bendiciendo.